Hola a todos, bienvenidos a mi canal de finanzas personales. El día de hoy les voy a hablar sobre una poderosa técnica que me ha ayudado mucho a ahorrar dinero sin hacer grandes sacrificios. Se trata del ahorro invisible. El ahorro invisible es básicamente reducir tus gastos innecesarios poco a poco para poder destinar ese dinero a tus objetivos de ahorro. La gracia está en hacer recortes pequeños que casi ni notas, pero con el tiempo se van sumando hasta convertirse en una buena cantidad de dinero. De hecho, con esta sencilla técnica puedes llegar a ahorrar unos 600 euros al año, lo cual no está nada mal. Imagina lo que podrías hacer con este dinero extra todos los años: salir de vacaciones, comprarte algo que deseas, invertirlo, etc. Es decir, estamos hablando de un potente método para ahorro invisible. Acumula 600 euros sin cambiar tu estilo de vida. A lo largo del video les explicaré exactamente en qué consiste el ahorro invisible. Les daré tips para identificar gastos innecesarios y les pondré algunos ejemplos de cómo aplicarlo. Si te gustan videos como estos, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. ¡Empecemos! ¿Cómo funciona el ahorro invisible? La base del ahorro invisible es gastar menos en cosas que no aportan valor a nuestra vida. La idea es revisar tus finanzas e identificar en qué cosas podrías recortar sin que te afecte demasiado. Por ejemplo, cancelar Netflix si casi no lo ves, o dejar de comprar café todos los días y hacerlo en casa. Cada recorte individual parece pequeño, pero entre todos suman una buena cantidad al final del mes y del año. Luego, ese dinero que te ahorras se lo transfieres automáticamente a una cuenta de ahorro o inversión. Así, en lugar de malgastarlo en nuevos caprichos, se acumula para tus metas. Si te está gustando el video, regálame ese like para seguir creciendo. ¡Sigamos! Consejos para identificar gastos innecesarios. Aquí van algunos consejos para detectar hábitos de consumo prescindibles en tus finanzas. Revisa tus suscripciones y cancela las que no uses. Haz un listado de todas las suscripciones que pagas: streaming, cajas de productos, software, apps, etc. Revisa una por una y pregúntate cuándo fue la última vez que la usaste. Si hace meses que no la aprovechas, es buen momento para darle de baja y destinar ese dinero a tus ahorros. Evitar productos de marcas caras cuando hay alternativas más económicas. Las marcas aprovechan nuestra debilidad de querer lucir productos caros, pero antes de comprar compara con alternativas genéricas o de marcas menos costosas. Muchas veces el producto más barato cumple la misma función. Prefiere hacer comidas caseras en lugar de pedir delivery. El delivery parece barato individualmente, pero suma todo lo que gastas en un mes y te sorprenderás. Abastecer tu cocina e incluso invitar amigos a comer en casa son buenas formas de reducir ese gasto. Lleva tu propio almuerzo al trabajo y deja de comprar fuera. Preparar un buen almuerzo y llevar tu propio termo con café puede ahorrarte de 10 o 15 dólares diarios fácilmente. Esto suma rápido, así que aprovecha las mañanas para prepararte. Reduce salidas a restaurantes y bares caros. Salir a comer o a tomar algo debe ser ocasional, no un hábito costoso. Limita tus salidas a restaurantes caros para momentos especiales. El resto del tiempo busca planes más económicos con amigos. Viaja menos en taxis, Uber y usa más el transporte público, salvo que realmente lo necesites por prisa o seguridad. Uso taxi u Uber de forma habitual es un gasto altísimo. El transporte público puede cubrir la mayoría de tus necesidades de movilidad de forma más económica. Elige planes gratuitos con amigos en lugar de actividades caras. No necesitas gastar mucho para pasarla bien. Opta por planes como pasear, picnics, casa de amigos, etc. en lugar de cenas caras, conciertos, etc. Busca cupones de descuento y ofertas antes de comprar. Antes de comprar algo, busca en internet cupones de descuento o códigos promocionales. También aprovecha temporadas de rebajas y ofertas. Vende o dona cosas que ya no usas para despegarte de lo material. Periódicamente revisa tus armarios y espacios de almacenamiento. Lo que no uses, véndalo para ganar algunos euros extras o dónalo a ONGs. En fin, se trata de cuestionar cada gasto y preguntarte: ¿realmente necesito esto o me aporta felicidad? Si la respuesta es no, recórtelo. Ejemplos de ahorro invisible. Veamos algunos ejemplos concretos de recortes de gastos y cuánto puedes ahorrar al año con cada uno. Dejar de comprar café fuera, ahorra unos 480 euros al año. Evitar almuerzos fuera del trabajo, ahorra unos 650 euros al año. Cancelar suscripciones que no usas, ahorra unos 240 euros al año. Reducir gastos en ropa y accesorios, ahorra unos 350 euros al año. Pedir menos delivery de comida, ahorra unos 300 euros al año. Como ves, con solo 5 recortes pequeños, estamos hablando de más de 2.000 euros al año en ahorro invisible, y todavía hay mucho más por optimizar.
¿Cómo automatizar el ahorro invisible? La clave para el ahorro invisible sea efectivo es automatizarlo, de modo que no tengas que pensar conscientemente. Te recomiendo que uses apps de finanzas que te permita configurar reglas para transferir automáticamente tus ahorros cada vez que recibes un ingreso. La mayoría de los bancos permite crear reglas para que cada vez que te llegue tu salario, se transfiera automáticamente un porcentaje a tu cuenta de ahorro. 10% puede ser un buen número para comenzar. Crear vasijas o cuentas separadas para tus diferentes metas de ahorro. En apps de finanzas como Moneybox puedes crear vasijas virtuales dentro de tu cuenta bancaria para separar tus ahorros según el objetivo: viaje, emergencia, futura inversión, etc. Redondear tus gastos y transferir la diferencia a tus ahorros. Apps como Capital te permite redondear cada gasto al número entero superior y transferir la diferencia a tus ahorros. Por ejemplo, si gastas 12.70 euros, se redondea a 13, transfiriendo 30 céntimos a tus ahorros. Programar transferencias periódicas a tu cuenta de ahorro desde tu cuenta principal. Puedes configurar con tu banco para que automáticamente se realice una transferencia fija de tu cuenta personal a tu cuenta de ahorro cada semana o cada mes. Suscribirte a un desafío de ahorro como el 52 With Money Changer. Son programas que te dan metas semanales de ahorro y te envían recordatorios para cumplirlas. La constancia y competitividad te ayudan a persistir. Aprovechar la funcionalidad guardado automático de apps de inversiones. Plataformas de inversión te permite programar transferencias periódicas desde tu cuenta bancaria para ir creando tu portafolio poco a poco de forma automática. De esa forma garantiza que ese dinero que te sobra realmente se acumule mes a mes. Conclusión. En resumen, el ahorro invisible es una poderosa estrategia financiera que te permite ahorrar cientos de euros al año simplemente reduciendo gastos innecesarios en tu día a día. Te animo a que revises tus finanzas y busques formas de recortar para destinar ese dinero extra a tus metas personales. Con constancia y automatización, verás cómo ese ahorro se va sumando. Y no olvides celebrar tus pequeñas victorias financieras. Esto te motivará a seguir optimizando. Espero que este video te haya inspirado a aplicar el ahorro invisible. Cuéntame en los comentarios si lo vas a implementar. Y suscríbete al canal para que no te pierdas mis próximos videos con más consejos útiles sobre finanzas personales. ¡Hasta la próxima!